En esta ocasión vamos a abordar un nuevo tema asociado a los espacios vectoriales, en particular al tema de bases. Vamos a hablar de lo que es la base canónica en los espacios vectoriales en donde el conjunto E está definido de la siguiente manera, es decir, es un conjunto de vectores de n componentes, donde n puede ser un número que va desde 2 en adelante. Bien, entonces, ¿cómo va a estar conformado este conjunto de vectores al cual vamos a conocer como base canónica? Pues va a estar compuesto de n elementos en total, en donde n justamente debe coincidir con el número de componentes de vectores dentro del espacio, y van a estar definidos de la siguiente manera. ¿Qué nos dice? Que si estoy hablando de un EJ, lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando estoy en una componente que no sea igual a j, lo que voy a colocar es un valor de 0. Si es que estoy en la componente j, voy a colocar el valor de 1. En otras palabras, digamos que hablamos de un elemento E5. Entonces, en toda componente, en la componente 1, 2, 3, 4, 6 y las demás que tenga, voy a colocar el valor de 0. Y solamente en la componente 5 voy a colocar el valor de 1 porque me voy a estar refiriendo a un E5. A este conjunto de elementos lo voy a conocer como base canónica. Y esto en particular, así están definidos las bases canónicas en lo que es los vectores de n componentes. Para que esto quede más claro, vamos a ver algunos ejemplos con diferentes valores de n. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de el que ya hemos visto en varios videos, sería cuando n es igual a 3. Hablaríamos de los vectores de 3 componentes. En este caso, por cómo está definido, sería que E1 va a ser igual a ¿qué? Al que tiene un 1 en la componente que coincide con el valor de aquí y 0 en las demás. Voy a tener un E2 donde tengo el 1 en donde la componente coincide con el valor que tengo aquí y en las demás son 0, y finalmente un E3 que bueno, vendría con la misma lógica que los otros dos elementos. Este de aquí, este conjunto de E1, E2 y E3 sería lo que se conoce como base canónica. ¿Y la base canónica de qué espacio vectorial? Pues del espacio vectorial que tenga contemplado lo que son los vectores de 3 componentes. Ahora, lo que debemos darnos cuenta es que para que sea base necesariamente debe cumplir dos condiciones, que es la que genere el espacio y la otra que sea un conjunto linealmente independiente. Veamos eso rápidamente aquí. Entonces, en primer lugar hablemos que quiero generar un vector con ciertas componentes en donde estos valores pueden ser cualesquiera. Rápidamente, si es que multiplico x1, el valor de x1 por e1, más el valor de x2 por e2, más el valor de x3 por e3, es muy fácil darse cuenta que esto me va a dar directamente x. Entonces, como x es un valor, es un vector cualquiera del espacio, vemos que es muy fácil encontrar los escalares, de tal manera que al multiplicarse por la base canónica me va a dar justamente el vector que busco. Con esto, de forma rápida, hemos visto que el conjunto, o conocido como base canónica, llamémoslo S, es un conjunto que genera el espacio. Lo siguiente sería ver que sea linealmente independiente. Para eso, veamos qué valores tienen el alfa 1 y el alfa 2 y alfa 3, de tal manera que su suma sea el cero del espacio. E3 más alfa 3, alfa 2. Alfa 2 de 2, alfa 3, E3. Esto debe ser igual al cero del espacio, que en este caso sería el vector que tiene todos sus componentes iguales a 0. Rápidamente vamos a ver que del lado izquierdo me va a quedar alfa 1, alfa 2 y alfa 3, realizando todas las operaciones respectivas. Y esto que debe ser igual al vector que tiene todos sus componentes iguales a 0. De aquí puedo concluir que alfa 1 debe ser igual a alfa 2 y este debe ser igual a alfa 3 y todos iguales a 0. Con esto veo que la única combinación lineal en la cual puedo obtener el cero del espacio con este conjunto es que todos los escalares sean 0.
ya que genera el espacio y el conjunto es linealmente independiente, efectivamente es una base. Y por la estructura que tiene, se la conoce como base canónica y es una de las bases principales que se usa para el tema de los espacios vectoriales, sus conjuntos generadores y todo lo que tenga que ver con bases. Vamos a ver el siguiente ejemplo ahora con una dimensión más, en este caso cuando n sea igual a 4. Estaríamos hablando de los vectores que tengan 4 componentes. En este caso, nuevamente E1 sería 1, 0, 0, 0. E2 sería 0, 1, 0, 0. E3 sería 0, 0, 1, 0. Y E4 sería 0, 0, 0, 1. Esta sería mi base canónica en lo que es los vectores de 4 componentes. E3 y E4. Nuevamente, puedo tomar un X genérico, es decir, que represente a todo el espacio. Sin darle una forma específica puedo hacer eso, en donde directamente los escalares escogidos serían x1 por e1 más x2 por e2 más x3 por e3 más x4 por e4. Y esto debe ser igual a ¿qué? A justamente el x. Esto se ve muy fácil porque directamente cada uno de los escalares elegidos se va a multiplicar por el único elemento que no es nulo y después al sumarle simplemente estaría uniendo estos valores de aquí multiplicados por los x que directamente me va a dar el x que es que representa a cualquier elemento. Con esto concluyo que este conjunto S genera el espacio conformado por los vectores de 4 componentes. La de la independencia lineal, de la misma forma, alfa 1 por E1 más alfa 2 E2 más alfa 3 E3 más alfa 4 E4 debe ser igual al 0 del espacio, que en este caso es el vector de 4 componentes donde todos son iguales a 0. Nuevamente puedo ver que el resultado del lado izquierdo me va a dar el vector que contiene los alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Y estos deben ser iguales a este vector que tiene todas sus componentes 0. De aquí puedo extraer que alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa 3 igual a alfa 4 y todos iguales a 0. Con esto, ¿qué es lo que tengo? Tengo la independencia lineal porque para obtener el 0 del espacio todos los alfa deben ser iguales a 0, es decir, ninguno es distinto del nulo. Ya que genera el espacio y son linealmente independientes, puedo decir que el conjunto S es una base y por la forma en la que está constituida la conocemos como base canónica, que como dije en la anterior diapositiva se usa en muchos ejercicios y en muchas explicaciones respecto a bases. Bien, entonces eso ha sido todo por este video, espero les haya servido la información y nos veremos en una próxima oportunidad.